Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 320. En este momento, Liu Qian casi tenía el corazón para morir. En tan poco tiempo, casi había soportado varias oleadas de altibajos. Primero, quería ajustar cuentas con el propio Jian Bao, pero casi lo limpia otra persona. Luego, cuando estaba agotado, escuchó a Jian Bao decir que ya no se preocupaba por sí mismo. En ese momento, Liu Qian sintió que le habían dado una nueva oportunidad de vida, y estaba emocionado y complacido, pero luego escuchó a Jian Gao decir que no estaba entre las personas a las que había perdonado. Liu Qian estaba desesperado, mientras seguía mirando a su padre, esperando poder interceder en su nombre. Pero hasta que la cabeza de su padre estuvo a punto de caer al suelo, Jian Gao no se movió ni un poco. Parecía que este tipo realmente estaba planeando suicidarse. En este momento, la mente de Liu Qian ya había pasado de desesperada al principio, a esperanzada más tarde, y luego aún más desesperada. A estas alturas, Liu Qian, que ya sentía que no tenía ninguna esperanza, miró a Jian Yao con ojos llenos de odio. El odio fue tan abrumador que casi lo hizo explotar. En este momento, incluso quería correr al frente de Jian Gao y desgarrarlo vivo para aliviar el odio en su corazón. Maldita sea, ¿qué hay de bueno en ti? ¿Estás confiando en la habilidad de tu viejo para hacer el ridículo aquí? Liu Qian miró a Jian Gao y se dijo a sí mismo con odio en su corazón. Pero será mejor que me maten. Hoy, de lo contrario espérame, un día, te devolveré el dinero por lo que hice hoy, más 10 veces 100 veces más, espérame. Después de que terminó de hablar, Liu Qian apretó los dientes y de repente luchó por levantarse y se arrodilló con un puff, luego puso una mirada lastimera y le dijo a Jian Bao. Jian Shao, perdona mi vida, Jian Shao, por favor perdona mi vida. Soy un ojo de perro, solo soy un perro muerto, ¿por qué tienes que molestarte con un perro como yo? Parecía que Liu Qian movía la cola y suplicaba misericordia, como si se hubiera sometido por completo a Jian Bao. Sin embargo, la mirada de Jian Gao hacia él no cambió en absoluto. Incluso Jian Gao soltó una carcajada y preguntó en broma. ¿Un perro? Oh, lo siento, no necesito uno. Y como dije, puedo perdonarte si me ofendes, pero siempre y cuando te atrevas a hacerle algo a Yunin, tendré que devolver el doble. Jian Gao de repente miró al hermano Pao y dijo en voz baja. Dejaré que se ocupe de esta persona, es mejor si puede darme una respuesta satisfactoria. Jian Gao luego miró a Liu Guao nuevamente y dijo con indiferencia. Sin embargo, tengo que darle la cara al señor Liu hoy, así que no quiero su vida, solo quiero que le des una lección que él pueda recordar por el resto de su vida. Cuando el hermano Pao escuchó eso, un sudor frío corrió inmediatamente por su rostro. No pudo evitar mirar nerviosamente a Liu Guao a un lado, pensando para sí mismo que este era el jefe al que había seguido durante años, y ahora le pedían que se ocupara del hijo del jefe. Aunque el hermano Pao sabía que, dado que Jian Gao había dicho esto, no podía ir en contra de sus deseos de ninguna manera, no pudo evitar sentirse un poco asustado en su corazón. Si no se ocupara de Liu Qian, Jian Gao definitivamente sería infeliz, pero si fuera demasiado duro, Liu Guao aún se quitaría la piel cuando encontrara la oportunidad. El hermano Pao se secó el sudor frío y asintió en silencio, sin atreverse a hacer ruido. Jian Gao luego miró a Liu Guao y susurró. Señor Liu, ¿puedo preguntar si podemos continuar hablando de negocios ahora? Jian Gao finalmente agregó solemnemente. Su hijo, creo que escuchó lo que dije hace un momento, ya lo estoy dejando salir del anzuelo, si aún no sabe lo suficiente, entonces solo puedo pedir perdón, porque fue él quien provocó mi resultado final primero. Después de que terminó de hablar, Jian Bao se paró en su lugar y esperó la respuesta de Liu Guao. En este momento, Liu Guao tenía sentimientos encontrados en su corazón. No sabía qué decir, aunque entendía que Jian Gao ya le había dado cara, después de todo, acababa de decir que se quedaría con la vida del perro de Liu Qian. Pero si escuchaste esta declaración al revés, ¿no significaría eso que mientras no lo mataran, él podría lidiar con eso? Si terminaba paralizando a Liu Qian o golpeándolo tontamente, ¿de qué le serviría a un perdedor así? ¿Jian Gao espera que un tonto herede el negocio familiar?
Liu Guao quería suplicarle a Jiang Gao nuevamente, pero después de que levantó la cabeza y vio la mirada determinada en el rostro de Jiang Gao, supo que este asunto definitivamente no era negociable. En este momento, sin embargo, Liu Qian también estaba mirando este lado, con los ojos llenos de expectación. Por supuesto que quería que su padre suplicara misericordia, después de todo, ya podía vivir ahora, y tal vez con un poco más de esfuerzo, podría evitar el dolor de piel y carne. Pero al final, no fue así. Liu Qian vio a Liu Guao apretando los dientes y mirándose a sí mismo, no pudo evitar suspirar, sacudiendo la cabeza repetidamente y le dijo a Jian Bao. Está bien, entonces muchas gracias Jian Shao. Papá, tú al escuchar las palabras de Liu Guao, todo el cuerpo de Liu Qian se quedó estupefacto. ¿Seguían siendo estas las palabras de su propio padre? ¿Seguía siendo su propio padre o no? ¿Iba a quedarse quieto y ver cómo lo mataban? Y en este momento, Liu Guao también volvió la cabeza y miró a Liu Qian, su expresión extremadamente complicada y dijo. Hijo, debes cuidarte, tienes todo esto hoy, nadie más puede ser culpado. Capítulo 321. Padre. Liu Qian gritó de repente, sus ojos sorprendentemente llenos de conmoción. Ya no te preocupas por mí. Liu Guao sonrió, su rostro se puso rojo instantáneamente, bajó la cabeza avergonzado, sin atreverse a mirar a Liu Qian, y dijo en voz baja. Hijo, papá no puede evitarlo, si quieres suplicar. Misericordia, aún deberías suplicarle a Jian Shao ante las palabras de Liu Guao. Liu Qian simplemente sintió que había caído en un abismo. Inexplicablemente sintió un estallido de frialdad invadiéndolo por todos lados, y todo su cuerpo no pudo evitar temblar. La mirada de Liu Qian pasó por encima de todos los presentes, llena de desesperación. Incluso terminó con una repentina sonrisa amarga mientras miraba a todos y decía. Bien, está bien, ustedes realmente están cayendo en su espada, incluso mi propio padre es así, es ridículo, está bien, vamos como. ¿Quieres castigarme? Entonces vamos, no puedo esperar, ya que todo el mundo es así, entonces ¿de qué diablos tengo miedo? Liu Qian actuó un poco enojado, obviamente irritado por la situación actual. Había pensado que su propio padre estaba aquí, por lo que suplicaría piedad y se salvaría del dolor de la piel, pero ¿qué pasó? Ni siquiera dijo una palabra y solo vio a estas personas haciéndolo. El mundo es un lugar frío, en este momento, Liu Qian entiende el significado de esta palabra mucho más allá de las palabras. Pero esta es solo su opinión. Por mucho más difícil que Liu Qian en este momento, fue Liu Guao. Después de todo, ¿qué padre es capaz de ver a su propio hijo ser herido y mutilado por otros? Pero a pesar de que estaba incómodo en su corazón, ¿qué más podía decir Liu Guao? Si podía suplicar misericordia, ¿cómo no? Además, Jiang Gao ya había dejado en claro que ya le estaba dando cara a Liu Guao y dejaría a Liu Qian como un perro. Liu Guao sabía muy bien que no podía culpar a nadie más por este resultado, todo fue obra del propio Liu Qian. Por lo general, estaba bien para él correr desenfrenado en Chujian, porque con el prestigio y el poder de Liu Guao en Chujian, aún podía solucionar esos problemas. Pero incluso si le diera a Liu Guao 100 agallas, no se atrevería a imaginar que algún día su propio hijo podría intimidar a Jiang Bao. Además, de acuerdo con lo que Ye Yunji le había dicho antes, su hijo indiscutible casi le había hecho algo absurdo a la novia de Jiang Bao en ese momento, e incluso había llegado a golpear a Jiang Bao. ¿Quién le había dado el valor para hacerlo? Incluso ahora, cuando Liu Guao pensó en estas cosas absurdas, se estremeció por un tiempo. Si Liu Qian realmente le hubiera hecho algo a Xue Yuning o Jian Bao, habría sido como lo que Jian Bao había dicho antes, y su familia Liu e incluso el grupo Aoyuan habrían sido eliminados de Chujian en este momento. Dado que eligió hacer estas cosas absurdas en primer lugar, ahora debe soportar las consecuencias de todo esto. Cuando Liu Guao pensó en esto, la culpa en su rostro no pudo evitar disminuir en algunos puntos, reemplazada por su decepción por su propio hijo. Había acumulado una fortuna familiar tan fuerte para él, cuánto mejor hubiera sido si este hijo pecador hubiera podido luchar por su vida y tomar algún interés en el negocio de su familia.
El asunto había llegado a este punto, y Liu Guao entendió que era inútil pensar en ello más y que aceptaría cualquier resultado hoy. Después de una última mirada a su hijo, Liu Guao siguió apresuradamente el ritmo de Jian Gao delante de él. Jian Bao, que ya estaba caminando hacia el ascensor, finalmente se sintió aliviado en este punto. Le había prometido a Xue Yuning hace mucho tiempo que haría pagar a las personas que la intimidaban, y hoy lo había hecho. Sin embargo, antes de que Jian Ao pudiera caminar hacia el ascensor, fue detenido por la voz de Ye Yunjie, quien luego susurró algunas palabras al oído de Jian Bao. Sin embargo, después de escuchar las palabras de Ye Yunjie, Jian Gao no pudo evitar mirar, y su rostro también se veía un poco feo mientras miraba a Liu Qian, que estaba sentado en el suelo, algo irritado. ¿Por qué la hermana Ire? Dijiste por mí. ¿Dejarlo ir? Casi le hizo ese tipo de cosas a Yuning en ese entonces, le perdoné la vida, creo que es suficiente. La conversación entre los dos fue muy tranquila, pero la expresión de disgusto en el rostro de Jian Gao fue clara. Ye Yunjie susurró apresuradamente en el oído de Jian Gao. Joven Jian, creo que, dado que ya has elegido perdonar a los demás, es mejor perdonar a este Liu Qian si puedes, después de todo, es el hijo de Liu Guao. Ye Yunjie hizo una pausa y luego agregó. Si arreglas demasiado al hijo de Liu Guao, me preocupa que Liu Guao tenga problemas cuando coopere con nosotros, en cambio, si dejas ir a este Liu Qian, Liu Guao, naturalmente te estará agradecido. Debes saber que entre las muchas empresas inmobiliarias en Chujian, el grupo Aoyuan de Liu Guao se considera la empresa principal. Al trabajar con este tipo de empresa, no solo podemos sentirnos a gusto, sino que también será mucho más fluido, así que le aconsejo a Jian Xiao para pensarlo dos veces. Al escuchar las palabras de Ye Yunjie, Jian Gao frunció el ceño, aunque también sintió que había algo de verdad en ello, pero su corazón todavía estaba un poco abrumado. Capítulo 322. Pero hermana Ire, Jian Gao estaba desgarrado y estaba a punto de decir algo, pero fue interrumpido por Ye Yunjie. Jian Xiao, ¿sabes cuál es la cualidad más importante de una persona que ha logrado grandes cosas? Jian Bao se congeló ante la pregunta de Ye Yunjie, y sacudió la cabeza murmurando. No, no lo sé. Ye Yunjie sonrió levemente y dijo en voz baja. Aquellos que logran grandes cosas son poco convencionales e infelices, sin mencionar que no se dejan influir fácilmente por sus emociones. Entonces, ¿quieres tener un dolor inmediato? ¿O quieres pensar sobre esto a largo plazo? Las palabras de Ye Yunjie hicieron que Jian Yao tuviera unos momentos de comprensión profunda. Sí, ser poco convencional y no dejarse llevar fácilmente por las emociones. Era cierto que todavía estaba mucho peor, de hecho había sido un poco impulsivo en ese momento. Jian Yao miró a Liu Qian, que no estaba muy lejos, dudó por un momento y finalmente dijo. Entiendo, hermana Ire, escúchala. Jian Gao finalmente mostró una leve sonrisa, como para aliviar su actitud hacia Ye Yunjie. Ye Yunjie le devolvió la sonrisa y asintió con la cabeza. Está bien, Jian Xiao, iré allí entonces. Mientras hablaba, Ye Yunjie dejó a Jian Gao y caminó hacia el hermano Pao no muy lejos, luego Ye Yunjie susurró algunas palabras al oído del hermano Pao, antes de regresar al lado de Jian Gao. Está bien Jian Xiao. Ye Yunjie le hizo un gesto a Jian Yao con un leve asentimiento. Jian Yao asintió en respuesta. Señorita Ire, ¿qué está listo? ¿Hay algo mal? Iré y lo haré entonces. En este momento, Liu Guao también se acercó a ellos dos, y cuando escuchó las palabras de Ye Yunjie, se congeló un poco, su corazón algo curioso acerca de lo que Ye Yunjie acababa de hacer al lado del hermano Pao. Ye Yunjie sonrió levemente. Está bien señor Liu, subamos y hablemos de negocios. Liu Guao finalmente miró a Liu Qian, negó con la cabeza y lo siguió al ascensor, y en el momento en que se cerró la puerta del ascensor, Liu Guao miró al hermano Pao con sus hombres, caminando hacia Liu Qian. Cuando vio esta escena, el corazón de Liu Guao se sintió como si algo lo hubiera desgarrado violentamente. Y Ye Yunjie también miró a Jian Bao, y ambos se sintieron un poco divertidos cuando vieron el rostro insoportablemente agraviado de Liu Guao.
Jian Gao suspiró y negó con la cabeza, como si también lo hubiera descubierto por completo y hubiera dejado el asunto así. Después de todo, lo que dijo Ye Junhie era correcto, ya que quería hacer una diferencia en el futuro, no podía permitir que sus emociones temporales afectaran sus acciones. Jian Gao estaba un poco aturdido y pensó para sí mismo que de hecho debería crecer, después de todo, él ya era el hombre detrás de 10.000 millones de dólares en activos. Ye Junhie miró al perdido en sus pensamientos Jian Gao y de repente una leve sonrisa apareció en la esquina de su boca. En realidad, no esperaba que Jian Gao fuera convencida tan fácilmente por ella misma, después de todo, la otra parte había tocado sus escamas. Xue Yuning. Pero dado que Jian Gao había estado de acuerdo, ¿no sería mejor? Ye Junhie se sintió feliz por Jian Gao desde el fondo de su corazón, ya que esto demostraba que Jian Gao había crecido. De hecho, desde el principio, Ye Junhie nunca había pensado en deshacerse de Liu Qian en exceso, de lo contrario, le habría pedido a Liu Guao que lo hiciera él mismo en la oficina de Liu Guao en este momento. Después de todo, es un colega que está a punto de cooperar, después de todo, la familia Liu tiene un lugar en el sector inmobiliario de Chujian, en el futuro, ya sea él mismo o Jian Bao, todavía hay muchas oportunidades para usar el Liu familia, no hay necesidad de abofetear directamente a la gente hasta la muerte. La razón por la que Ye Junhie quería que Jian Yao tratara en serio con Liu Qian era solo para mostrarle a Liu Guao. Lo que Ye Junhie quería ver era que Jian Gao estaba furioso y quería lidiar con Liu Qian, pero al final, dejó ir a Liu Qian. De esta manera, Liu Guao obviamente sentiría que le debía un gran favor a Jian Gao, y de esta manera, Jian Gao habría convencido completamente al corazón de Liu Guao, y en el futuro, cuando hiciera algo, definitivamente escucharía a Jian Gao. Y no se atrevería a desobedecerlo. Este Jian Bao, naturalmente, no lo entenderá, pero para Jian Bao, se puede decir que Ye Junhie es deliberado. Pronto, las puertas del ascensor se abrieron y Liu Guao rápidamente dio la bienvenida a Jian Gao y Ye Junhie a su oficina. Después de algunas breves cortesías, las dos partes comenzaron a ponerse manos a la obra. Ye Junhie le arrojó una pila de documentos a Liu Guao y dijo: Señor Liu, esta cooperación en el sur del proyecto de la ciudad es una oportunidad única en la vida tanto para el grupo Aoyuan como para nosotros. Seré honesto con usted, en Chujian, el señor Shen está destinado a hacer un gran negocio esta vez, y seguirá una serie de proyectos de inversión, y esta vez el proyecto del sur de la ciudad seguramente será la máxima prioridad y el comienzo de todos los proyectos. También es el inicio de todos los proyectos, por lo que el éxito o no de este proyecto determinará directamente nuestras acciones posteriores, su importancia, creo que tú también lo entiendes, ¿no? Ye Junhie hizo una pausa y continuó. Además, esta vez en el proyecto del sur de la ciudad, la escuela de negocios Jiangnan también será reubicada de la ciudad provincial, también espero que el señor Liu pueda brindar más conveniencia. Ah, Jiangnan Business School. Liu Guao pareció un poco sorprendido al escuchar este nombre y murmuró: ¿De lo que está hablando, señorita Ie? Es de la escuela de negocios de Jiangnan, que es conocida como la escuela aristocrática número 1 en el sur. Ye Junhie asintió: sí, y esta vez para el proyecto del sur de la ciudad, somos equivalentes a un nuevo tipo de área urbana, y esta escuela de negocios de Jiangnan, es el toque final para toda el área urbana, así que esta vez es imperativo pedirle al señor Liu que le preste atención. Capítulo 323. En lugar de decir que se trataba de una negociación, sería mejor decir que Jian Gao había venido al grupo Aoyuan esta vez para finalizar el proyecto específico de cooperación. Las dos partes habían hablado durante aproximadamente media hora y habían terminado la mayor parte del contenido antes de que Jian Gao y Ye Junhie salieran de la oficina de Liu Guao. Y después de hablar durante tanto tiempo, Jian Bao se sintió sorprendentemente un poco avergonzado porque la conversación de Ye Junhie y Liu Guao involucraba problemas profesionales que no podía entender, o podía entender pero no podía dar ningún consejo sustancial él mismo. Entonces, durante tanto tiempo, Jian Bao se sentó en silencio junto a Ye Junhie, queriendo escuchar la verdad de la conversación entre las dos partes.
Pero al final, no fue así. Pero lo que hizo más curioso a Jiang Gao durante todo el proceso fue que ambas partes mencionaron una escuela, la escuela de negocios de Jiangnan, como si fuera una gran escuela. Jiang Gao, por supuesto, conocía algunas de las universidades locales famosas, pero no tenía idea de esta escuela, como si nunca hubiera oído hablar de ella. Tan pronto como los dos salieron de la casa, Jiang Gao no pudo evitar su curiosidad, por lo que se acercó al oído de Ye Junhie y preguntó en voz baja. Hermana Ire, ¿qué es exactamente la escuela de negocios de Jiangnan de la que estás hablando? ¿Sobre? Veo que parece que le concedes una gran importancia. Ye Junhie sonrió ante esto y dijo. ¿Qué, no has oído hablar de esta escuela? Ye Junhie todavía parecía sorprendida, pero cuando pensó en la existencia de Jiang Gao en el pasado, lo entendió. ¿Cómo pudo Jiang Gao en el pasado haber entrado en contacto con esta escuela? Ye Junhie explicó apresuradamente. Joven Jiang, déjame decirte esto, esta escuela de negocios de Jiangnan, si miras a todo el continente, se considera una escuela superior, pero su popularidad no es alta porque es una escuela pública, y la escuela tiene un número limitado de estudiantes. Pero lo que lo hace grandioso es que casi todos los que pueden ingresar a esta escuela son hijos de familias adineradas. Al escuchar esto, Jiang Gao de repente pensó en la palabra escuela aristocrática que Liu Guao le había dicho antes a Ye Junhie, entonces, quizás este era el sinónimo de la escuela. Ye Junhie hizo una pausa y luego continuó. Pero aunque es una escuela pública, el estándar de enseñanza de la escuela de negocios de Jiangnan es absolutamente de primera categoría, por lo que esas grandes familias que son tan poderosas e influyentes harán todo lo posible para poner sus niños en esta escuela. Lo más importante es que también puedes hacer amigos, y no debes subestimar el punto de hacer amigos, debes saber que los que pueden ingresar aquí son al menos familias con miles de millones de dólares en bienes familiares, y casi todas las familias enviarán a los futuros herederos de su familia a estudiar aquí, así que lo que haces aquí no son solo amigos, sino incluso futuros socios. Con esta explicación de Ye Junhie, Jiang Gao finalmente entendió. Para decirlo sin rodeos, esta no era una universidad en absoluto, era simplemente una oportunidad para que estos altos señores hicieran más contactos y hicieran más amigos. Jiang Gao asintió con la cabeza, indicando que entendía. Estaba a punto de dar un paso para irse cuando de repente escuchó a Ye Junhie preguntarse. Joven Jiang, si te permitieran transferirte a la escuela de negocios de Jiangnan, ¿tendrías algún problema con eso? Cuando Jiang Gao escuchó esto, inmediatamente se detuvo en seco y miró a Ye Junhie con cierta sorpresa. Fue solo después de mucho tiempo que Jiang Gao volvió a sus sentidos. ¿Me estoy transfiriendo a otra escuela? ¿Por qué? Ye Junhie sonrió, le acabo de decir la razón, y debo dejar en claro que su transferencia es en realidad la intención del señor Shen, él quiere que deje la Universidad Chujian y estudie en la Escuela de Negocios de Jiangnan. Los beneficios de esto se explican por sí mismos, y creo que usted también podrá comprender. Ye Junhie dijo en un tono serio. Y déjame revelarte un pequeño secreto nuevamente, ¿sabes por qué la escuela de negocios Jiangnan, de la próspera ciudad de primer nivel en el sur, se mudó a nuestro Chujian? Jiang Bao se rascó la cabeza, luego negó con la cabeza, pensó para sí mismo. Este tipo de cosas, ¿cómo iba yo a saber? Después de todo, son la escuela más famosa, eligen mudarse, deben tener sus propias ideas. ¿Por qué? Preguntó Jiang Bao, desconcertado. Ye Junhie sonrió cordialmente y dijo. La razón por la que se mudaron es porque el señor Shen les prometió un cierto beneficio, y este beneficio es definitivamente enorme, de lo contrario, nunca estarían de acuerdo en mudarse. Ye Junhie sonrió y continuó preguntando. Entonces, ¿sabes que el señor Shen desperdició tanto esfuerzo y aún se aseguró de dejarlos participar? Jiang Gao sonrió y volvió a negar con la cabeza, no lo sé. Ye Junhie sonrió gentilmente una vez más, es simple, es gracias a ti. Yo. Jiang Gao estaba asombrado, ¿qué se movió esta escuela o no tenía que ver consigo mismo? Ye Junhie asintió, es por usted, porque el propósito del señor Shen es permitirle ingresar a esta universidad.
Las palabras de Ye Junhye una vez más dejaron a Jiang Ao desconcertado. Fue porque las palabras de la otra parte no parecían tener sentido. Jiang Ao pensó para sí mismo. Incluso si su padre quisiera que ingresara a esta universidad para estudiar, pero podría haberse dejado ir a la escuela en la ciudad donde estaba la universidad. ¿Por qué tendría que trasladarlo a Chujiang? Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.